Nuestro tema que Cuando vamos a conocer es quieras. el sistema de frenado. Los integrantes están conformados por Cotero Flores Yeguriel, Jiménez Pérez Israel David, Sánchez Zona Jesús, Zamorano Jack Andrés Jonet y Ordóñez Antonio Marco Antonio, quien soy yo. ¿Qué es un disco de freno? El disco de freno que atrae los coches es una pieza que se encarga de hacer la fricción suficiente para disminuir o detener por completo el avance de la pantalla. En la superficie sobre la cual actúan las pantallas de frenado y pueden girar al mismo tiempo que la rueda lo hace. Los materiales del disco de freno. El sistema anterior a los frenos de disco eran los frenos de tambor. Eran mucho menos efectivos y se fabricaban con vehículos de este tipo de frenado. La gran diferencia entre los discos de tambor es que los elementos de fricción que produce van montados en el aire y esto supone una refrigeración superior y más rápida. Los materiales, bueno, en la siguiente diapositiva, los materiales de disco de freno, el material de fabricación tiene origen en una fundición gris nodular de grafito laminar y es de este material porque se garantiza la estabilidad de las prestaciones durante el periodo de la vida de los discos. Además, el disco puede ser más noches. El sistema anterior a los frenos de disco eran los frenos de tambor. Eran mucho menos efectivos y se fabricaban con vehículos de este tipo de frenado. La gran diferencia entre los discos de tambor es que los elementos de fricción que produce van montados en el aire y esto supone una refrigeración superior y más rápida. Los materiales, bueno, en la siguiente diapositiva, los materiales de disco de freno, el material de fabricación tiene origen en una fundición gris nodular de grafito laminar y es de este material porque se garantiza la estabilidad de las prestaciones durante el periodo de la vida de los discos. Además, el disco puede ser macizo o autoventilado. Otro tipo de material para también frenar los autos son las pastillas de freno y están diseñadas para reducir la alta fricción con el disco. El material que están compuestas determina la duración, potencial de frenado y el comportamiento en las condiciones adversas. Deben ser reemplazadas regularmente y muchas de estas están equipadas con un sensor de alerta para el conductor cuando es necesario hacerlo. Hasta la entrada del nuevo siglo, las pastillas contenían asbesto, que ahora ha sido prohibido a mediados y fines del 2000 y 2001, dependiendo del país, es donde se puede resultar cancerígeno. Así como hay tipos de discos de freno, también hay tipos de pastillas de freno. Las que vamos a mencionar serían cerámicas, orgánicas y semi-metálicas o metálicas. Las cerámicas es el tipo de pastilla que está compuesta por cerámica y fibra de cobre, lo que permite que las pastillas de este tipo controlen la tendencia del freno a perder potencia a temperaturas más altas y se recuperan de manera más rápida. Las orgánicas están compuestas por materiales comunes como maderas y algunos como grafito, resinas y fibras. Esas son una de las inmejorables y calidad de adherencia a frenar y generan menos calor que las metálicas. Las siguientes son las semimetálicas o metálicas y están compuestas por materiales de fricción como el hierro y la fricción en condiciones seco y mojado no varían demasiado, por lo que tienen una mejor frenada en condiciones de mojado a otros tipos de pastilla.
ahora sería los tipos de disco de frenos y esto lo va a presentar mi compañero Jiménez Pérez David. David. Bueno, ahora les voy a presentar los discos de freno. El primero sería el tipo de disco macizo. Este disco tiene una sección lisa, tiene una superficie lisa, la cual acumula un calor y pues las pastillas se cristalizan. Esta sería una desventaja de este disco. El siguiente serían los discos ventilados, los cuales tienen una separación en el interior para evacuar el calor de manera fácil y rápida. Estos serían un poco más efectivos se podría decir, en carros de media potencia. Los siguientes son los discos perforados. Tienen mejor superficie y tienen pues perforaciones con la finalidad de las pastillas de freno. Los siguientes son los estrellados. Están dentro del catálogo de discos perforados, ya que estos tienen una diferencia de que tienen estrías, los cuales harán una refrigeración, el cual mueve el aire caliente y el polvo de las pastillas. Y los últimos son los discos cerámicos. Estos discos están fabricados de carbón y cerámica, los cuales aportan resistencia a temperaturas altas. Son carros de Fórmula 1 o carros de alto lujo que a una gran velocidad. Bueno, lo siguiente es el daños en el disco de freno. Alabeo. Este es producido por el sobrecalentamiento y este provoca una deformación en el disco. Este se puede prevenir dando un mejor mantenimiento en la caja de cambios. El siguiente es la rotura. La rotura, citas que se abren entre los agujeros de los ventilados y los superventilados. Y estas grietas también provocan una del disco para que se fracture. El siguiente es el rayado. El rayado es producido por la pastilla de freno, provocado al frenar muy duro, y esta provoca un rayado en la superficie del disco, dando un rayado al disco. El siguiente es la cristalización. También es producido por las pastillas, las cuales son de una resina provocada por el líquido de frotamiento con el disco. Se llena de un líquido cristalino a las pastillas, provocando que se pongan azul, y el disco también, por lo cual no frene bien. La siguiente es una fórmula de el perímetro del disco, que es diámetro del disco entre fuerza de freno total por el par de frenado. Este es para calcular el diámetro del disco. El siguiente es sistema de frenos totales. Este es el incremento de la fuerza por el conductor, y este será igual a la fuerza aplicada por la relación del pedal. Esto quiere decir que entre que más pises fuerte el pedal, vas a tener una mayor fricción con el piso, pero esta va a durar un cierto tiempo debido a que no tendrás la misma fijación en el piso, lo cual te irás de frente y no tendrás un mejor frenado. El sistema de freno se calcula con una que se encuentra aquí, que es FS por RF por D, que es la fuerza a la salida con el repartido ajustado hacia la bomba del circuito delantero en el eje delantero. FS por RF por T es la fuerza a la salida del metal.
con el repartido ajustado hacia la bomba del circuito delantero del eje trasero, y A es el porcentaje en el incremento decremento del reparto de frenada hacia un circuito. Y ahí aparecen el delantero trasero, porque el automóvil tiene una bomba adelante y una bomba, bueno, tiene una bomba en cada rueda, donde hace que mande el fluido hacia los pistones, y eso provoca el frenado. El sistema de bomba de frenos, esa es la fórmula: Fs por P es igual a F por P por L sobre L2 sobre L1. La distribución de presiones generadas por la bomba de frenos, esa es la fórmula. Para hallar la presión generada por la bomba de freno, se pondrá que los líquidos son totalmente incomprensibles, los conductos son infinitamente rígidos. Con todo ello, se tiene que la presión generada por la bomba de freno será las fórmulas que se encuentran aquí, que es PB por PBD es igual a R por E por D sobre AB. Bueno, PB es la presión hidráulica generada por la bomba, PD es la presión hidráulica generada por la bomba en el eje delantero, y PBT es la presión hidráulica generada en la bomba del eje trasero, y FEBD es la fuerza lineal la entrada de la bomba en el eje delantero, y la otra es la fuerza lineal a la entrada de la bomba en el eje trasero, y AB es el área del pistón en la bomba. Las distribuciones de presiones en los conductos. La función del líquido de frenos, los conductos y acoples de la bomba es de transmitir la presión obtenida de bombas de freno a las cintas de freno. Para esto se va a ocupar lo que es la ley de Pascal. A menor área, mayor presión, y por eso, aunque se trata de tubos flexibles, con lo que para realizar este cálculo se debe suponer que el flujo es totalmente incomprensible y los conductos infinitamente rígidos. Con ello, y considerando que no existe ningún tipo de pérdida, la presión que genera cada una de las pinzas con estas condiciones son P pistón, que es presión hidráulica transmitida al pistón del freno, P pistón de presión hidráulica transmitida a la pinza del freno del eje delantero, y la otra, la P pistón T, es la presión hidráulica transmitida de freno del eje trasero. Tenemos la freno caliper. La pinza de freno, también denominada mordaza, es un armazón habitualmente fabricado con aleación de aluminio. Tiene mecanizados los cilindros donde se disponen los émbolos, así como una entrada para la tubería de presión, el purgador, y en ocasiones las tuberías por donde circula el líquido de frenos. La función principal de la pinza de freno es la de transformar el hidráulico que le llega desde las bombas a través de los conductos en una fuerza mecánica lineal. Con las siguientes expresiones se puede calcular la fuerza lineal que genera cada pinza al transformar esa presión hidráulica. Tenemos la fuerza pinza D, que es la fuerza lineal generada por la pinza de freno en el eje delantero. La fuerza pinza T, fuerza lineal generada por la pinza de freno en el eje. Área pistón D, área efectiva del pistón de una de las caras de la pinza en el eje delantero. Área pistón T, área efectiva de una de las áreas de la pinza en el eje trasero. Y el número de pistones que posee por cada
Fuerza de fricción. La misión del contacto disco-pastilla es la de conseguir la fuerza que se oponga al sentido de rotación del disco. Se relaciona con fuerza demordada por cada pinza de la siguiente manera. Fuerza fricción generada por cada pinza por la oposición a rotación del disco producido por las pastillas de freno. Fuerza fricción D, el eje delantero. Fuerza fricción T, eje trasero. Y el coeficiente de fricción correspondiente a cada pastilla de freno. Tenemos pares de fuerzas en cada uno de los neumáticos. Asumiendo que existe una tracción adecuada a fricción, el neumático y la calzada que asegure la frenada, el neumático desarrollará un esfuerzo de oposición al de rotación generado previamente a la rueda. Dicho valor dependerá de las características del neumático, pero la fuerza de reacción generada como respuesta en la calzada se puede hallar del siguiente modo. Tenemos de fuerzas en cada uno de los neumáticos. Fuerza neumático, fuerza de reacción entre un neumático y la calzada. Tenemos el radio nominal del neumático. Estos valores corresponden a la fuerza en una de las ruedas delanteras y en una de las ruedas traseras. Sin embargo, el sistema de frenado está compuesto por varios conjuntos de disco pinza de freno que actúan frenando las 4 ruedas de derecha, delantera izquierda, trasera derecha, trasera izquierda, y la fuerza total de reacción entre el vehículo y la calzada. Tenemos la distancia de frenado. La distancia de frenado es el trayecto que recorre un vehículo desde el momento en que su conductor comienza a frenar hasta que se detiene por completo. Estos metros que necesitas para detener el vehículo pueden salvar vidas o ponerlas en peligro. Sin embargo, no dependen directamente de ti. Si es bien cierto que gracias a tus reflejos puedes disminuir la distancia de detección al reaccionar de manera inmediata, también lo es que la capacidad de los frenos, el agarre al pavimento y otros factores escapan de tus manos. En base a la segunda ley de Newton, se puede hallar fácilmente la desaceleración del vehículo, conociendo su masa y la fuerza de frenado total. Tenemos la fórmula de desaceleración del vehículo, que es la desaceleración del vehículo es igual a la fuerza total sobre la masa del vehículo. Y la distancia de frenado, que es distancia de frenado es igual a velocidad inicial antes del frenado sobre 2 por desaceleración del vehículo. Gracias. El sistema de frenado se relaciona con las materias de física, que es donde se aplica la ley de Pascal, y en ecuaciones diferenciales que tiene que ver con el sistema masa-resorte y la transformada de Laplace. También tiene que ver eso se relaciona con, de acuerdo para sacar todas las fórmulas, y en Pascal porque se generan presiones de acuerdo por las bombas que hay y el sistema cerrado en el que se encuentra. También se relaciona en lo que es estática y en física también por las fricciones que hay, y en estática por la hora de realizar frenado, las fuerzas del carro se distribuyen, ya que a la hora del frenado en un auto primero se accionan las bombas delanteras, que es donde se empieza a realizar el frenado, y de acuerdo de la presión que tenga esa bomba o la fuerza del frenado, la presión se va distribuyendo atrás y es donde se genera la mayor presión, ya cuando es un frenado más fuerte. Bueno, y todo sobre el sistema de frenado. Eso sería todo de nuestra presentación. Espero que no tengan ninguna duda sobre lo que acabamos de explicar y muchas gracias por poner atención.